la primera actividad de hoy, la charla inaugural de Aridane Criminal, a mí me hace una ilusión especial por aquellas cosas de los cambios de fecha. Precisamente, pues bueno, hemos hecho de la necesidad virtud y como era en primavera hemos podido traer a este señor que normalmente en enero está ocupadísimo, ¿no? Como casi todo el año, pero en enero especialmente, ¿no? Porque él dirige BC Negra, ¿no? Uno de los grandes festivales no solo del país, sino de Europa, ¿no? Suele estar liadísimo en esos días. Pero queríamos traerlo porque es alguien que no solo vale la pena leer, sino también ver y oír en persona, ¿no? Carlos Sanón es un novelista peculiar. Sus textos son, en mi opinión, poesía urbana de la buena, ¿no? Nos muestran la ternura de personajes que son apariencia duros, ¿no? Pero que son libres también y autodestructivos todo al mismo tiempo, ¿no? Nos hablan de la lealtad, de la amistad, del amor, de la búsqueda de un sentido para la vida en medio de historias canallas protagonizadas por gente que ha perdido casi todas las oportunidades. Conocerán su currículum, pero lo resumo. Obtuvo el premio Dashiell Hammett por Joffrey y Johnny Thunders, el Valencia Negra por No llames a casa, el Brigada 21 por Tarde mal y nunca, estoy yendo del final hacia adelante, ¿no? Fue el autor elegido para resucitar a Pepe Carballo en Carballo, Problemas de Identidad, lo que tampoco es paja, ¿vale? Su bibliografía es más extensa, pero con esto ya tenemos una muestra del calibre de este señor que conversará hoy con Marta Marne, ¿no? Marta ya la recordarán del año pasado y ya la verán en estos días, es una de nuestras moderadoras habituales, es mi bloguera de referencia, ¿no? Eso lo sabe ella, ¿no? Escribe crítica para el periódico Cataluña, pero también encabeza proyectos como La Pared Vacía, ¿no? Y hasta un podcast, ¿no? Ahora podcaster se dice, ¿no? Ven que soy analógico, titulado La Hora de la Muerte. Síganla por ahí, pero no se la pierdan ahora, haciéndole el tercer grado en este primer acto, la charla inaugural de Aridane Criminal, en el que hablaremos de la melancolía y el asfalto, un acercamiento a la obra de Carlos Sanón. Un aplauso para ellos, por favor, que si no, no suben. Bueno, yo tengo la chaquetica por aquí, que yo soy de León y nunca se sabe. Bueno, ponemos el libro, aunque vayamos a hablar de todos un poco, pero ya que lo tengo aquí, pues aprovechamos. Bueno, ahí vamos. Bueno, Love Song, creo que el título ya dice mucho acerca de qué trata la novela, que es un libro, bueno, que trata un montón de temas, pero en el que la música es algo muy importante. Y escuchando así varias entrevistas, un poco por ahí, he escuchado una historia que me ha parecido preciosa, que me parece muy bonita para empezar, que es cómo empezaste tú a escribir. Cuando escuchabas canciones en la radio, y que les cuentes un poco al público. Sí, nada, bueno, muchísimas gracias por haber venido bueno, y muchas gracias a Alexis por la iniciativa y por invitarme y por el detalle de acordarnos de Domingo, que la verdad es que es un palo para todos porque era, aparte de un escritorazo, una persona buena, ¿no? Como lo era Antonio Lozano, parece que esto de la muerte tampoco elige muy bien con la cantidad de hijos de puta que hay en el mundo. Pues ahora últimamente se ensaña con los nuestros que valen la pena. Sí, la verdad, ¿cómo empecé? Pues la verdad es que para mí la música estuvo muy cercana. O sea, en casa mis padres no eran muy lectores, o sea, solo teníamos los libros que regalaba la Caixa en Sant Jordi, que eran comarcas de Cataluña y cosas de estas. Y entonces, nada, pues me empecé a gustar la música, y entonces yo escuchaba la radio, y entonces cuando eran canciones en inglés, que no sabías, esperaba que el locutor dijera el título y entonces yo me ponía a escribir lo que yo creía que la canción había dicho, ¿no? Por no sé. Y sobre todo me gustaba mucho esa comunicación, o sea, esa comunicación de la música, de cuando el que canta tiene una necesidad absoluta de que dejes de hacer cosas y le escuches, ¿no? Es decir, te voy a explicar una historia, ¿no? O sea, esa vehemencia, ¿no? que tiene la música, y me parecía genial. Después, claro, tienes igual 12, 13 años y piensas que el mundo no te entiende, que tu familia es un desastre, que tus amigos tampoco, y de pronto escuchabas una canción que había hecho alguien a tropocientos kilómetros de tu casa y decías, no,
este señor me entiende, ¿no? Era como muy loco, ¿no? Entonces, pero me gustaba mucho. También me gustaba mucho que no le gustaban a mis padres. Lo peor del mundo era cuando entraba tu madre en la habitación y te decía, ah, estos cantan bien, ¿no? Y tú decías, tengo que cambiar de grupo. Y entonces, nada, la verdad es que desde el principio para mí esto... De hecho, cuando cuando a veces me han dicho, las poesías, incluso las que hago ahora, tienen mucho un toque anglosajón, un toque de ritmo, de una cierta musicalidad, más que... Y yo creo que viene de ahí, de esa manera de pensar y del porqué, ¿no? Yo creo que la vocación de escribir siempre tiene algo bonito. Una vez Marcé explicaba que él empezó a escribir porque le gustaba una vecinita del piso de arriba que tenía máquina de escribir, ¿no? Y entonces él se dio cuenta, era amiga de su hermana, era amiga de la hermana de Marcé, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de que si él decía que había escrito un libro, había escrito un cuento a mano y subía al piso y se lo dictaba a la vecinita, pues se pasaba toda la tarde con ella, ¿no? Entonces siempre decía que le parece muy bien que la vocación y el deseo estén cerca, ¿no? Pues me parece que todos los que nos dedicamos a escribir tenemos historias muy parecidas. Conectando un poco con lo que comentas de todo el mundo anglosajón, precisamente te quería comentar que es un libro que, aunque transcurre en España, en el Mediterráneo, en campings, en un sitio que es muy español, el libro suena muy extranjero, suena muy americano, muy inglés. Y no solo por los nombres de los protagonistas, no sé, el hecho de que tengan un chofer, que vayan en caravana, que el transitar de las carreteras. Es cierto que, aunque sea una novela ambientada aquí, no suena aquí. Sí, a veces yo tampoco quise hacer nunca un documental. O sea, yo en cierta manera siempre tuve claro que estaba intentando novelar una fantasía, ¿no? Cómo imaginaba yo que era esto. Y hay una película que a mí me gusta mucho, que es de Misfits, que es de Clark Gable, Montgomery Clift y Marilyn Monroe, que son tres personajes que el tiempo les ha pasado, ¿no? Ellos siguen haciendo lo que les gusta, que es cazar caballos salvajes, pero el mundo ya está en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenía como eso en la retina y no me... O sea, el problema de utilizar un lenguaje que entiendes es que queda muy poco espacio para la evocación, ¿no? Entonces, si yo hacía un grupo de tres músicos que tocaran canciones en español, todo el mundo entiende, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo tiene una historia, ¿no? Entonces si realmente estás hablando un idioma extraño que no sabes de qué va, pues me daba más juego para poder inventarme todo. Y también yo cuando era jovencito, que tocaba a veces en grupos, habían canciones en inglés que nos sabíamos un poco. Y entonces decíamos, esta la vamos a cantar en vikingo, que era poner mucha actitud y guachu, 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 gon. O sea, entonces, bueno, un poco era eso. Es decir, era desterrar digamos, la lengua como... Os voy a poner una canción del último de la fila y entonces tú vas a tener tus referentes, ¿no? Sí. Ese era también un poco el juego. O sea, los campings son no lugares, las canciones también son no lugares, ellos son no lugares, todo es muy indeterminado, incluso la época. También no quería que fuera muy concreto, que fuera ahora, ¿no? O sea, era una especie de experiencia un poco atemporal. Respecto al tema de lo de la musicalidad, me gustaría aprovechar y leer un fragmento, si no me trago, esperemos que no. Para quien no haya leído nunca a Carlos Zanón o no haya leído este libro y sepa un poco a qué nos estamos refiriendo con eso de la musicalidad en su prosa. Vados de un rosa desvanecido, aceras desiertas, agujeros de luz en las ventanas, cenas en platos por retirar. Quedan hoy. ¿A qué hora te despierto mañana? Ni se te ocurra darme un beso de buenas noches que te arranco la cabeza del cuello. Conocí a ese ballet, el temor a molestar al ogro, a no decir o hacer según qué, a beber más y mejor que él, o ser más listo, o no estar atado a una puta silla de ruedas como estaba Centauro, su padre. ¿De dónde cómo surge esto? Es decir, es un típico fragmento de inspiración pura y dura, es un fragmento, o sea, no me refiero solo a este fragmento en concreto, sino a este tipo de fragmentos en tus libros que son súper evocadores, caóticos, porque son una relación inconexa de un montón de emociones en un solo párrafo. ¿Cómo surge este tipo de textos? Pues
En realidad tiene mucho de improvisación un poco. Es decir, el otro día, hablando con Esther García Llobet, decíamos que realmente a veces, o sea, hay un tipo de escritor que te tropiezas con la verdad cuando escribes, que realmente no sabes qué estás buscando, ni sabes a dónde llegas, pero hay un momento en el que colocas palabras, tienes el suficiente oficio como para tropezarte con algo y decir, joder, esto es bueno, ¿no? Y eso tiene mucho también que ver con la música, con una improvisación, es decir, encontrarte. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de que todo está en todo. O sea, cualquier cosa que cojamos, si vamos estirando el hilo, podemos empezar hablando de una silla y acabar hablando de Cleopatra, perfectamente, no hay ningún problema. Son 3 regates y llegas a Cleopatra. Entonces, a mí me gusta mucho cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? Mezclar los giros populares, las imágenes, los flashes, las cosas que ves, más que una narrativa más descriptiva y más sosegada, además esto. Entonces, evidentemente hay mucho trabajo, porque ahí tú tienes que buscar el ritmo, tienes que elegir las palabras, no tienes que ahogarte, pero sí que tiene mucho con... Esto es un flash, ¿no? Es decir, si todos nos pusiéramos ahora y recordar qué recordamos de la calle donde vivíamos de niños, nos acordaríamos de cómo era un bordillo, de a qué olía, de las voces, de los que ya no están. Entonces, no tenemos que ordenar eso. No tenemos, o sea, si conseguimos darlo a la vez, yo creo que funciona también así, ¿no? Y yo creo que esa es mi manera. La mayor parte de los escritores, que el problema es que como nos hacen hablar luego, o sea, tenemos como que explicar lo que no tenemos ni puñetera idea de cómo hacemos. Esto es así. Y además, un escritor generalmente es un poquito gañán, o sea, no es un intelectual. Hay escritores que hacen novelas de tesis que generalmente son novelas súper aburridas, porque ellos salen de casa sabiendo sabiendo una cosa y dicen, voy a contarles una historia para demostrar lo que yo ya sé. Pero la mayor parte de nosotros son como los albañiles que hacen una pared. No sé, igual viene un arquitecto y le dice, ¿usted ha hecho esto con esta perspectiva? Y dice, no, yo lo he hecho toda la vida, al principio se me caía la pared, luego ya no, y luego hago cosas así. Y yo creo que es esto, o sea, a veces a posteriori explicamos lo que hacemos, pero muchas veces no sabemos cómo lo hacemos. Y creo que esa es parte de lo divertido. Aparte, si piensas bien, o sea, es divertido escribirlo, pero es divertido leerlo. O sea, ¿por qué un libro tenemos la sensación de que nos están leyendo a nosotros, ¿no? O sea, y libros de gente que hace un siglo o dos que está muerta y todo esto. Es decir, hay algo muy especial en una comunicación intuitiva, mágica y popular que me parece que está bien preservarlo. Es que además en más de una ocasión te he oído decir que eres un escritor que trabaja mucho los textos a posteriori, que corriges mucho, que le das muchas vueltas y en cierta ocasión, es que ya, decir muchas tonterías, pero luego las apuntamos, es lo que tiene. Claro. Dijiste que era muy importante que la técnica no se imponga en la improvisación, a la naturalidad, justo lo que estabas diciendo. Y claro, ¿cómo casa eso luego con la corrección? Es decir, cuando te topas con un fragmento de estos, lo dejas tal cual está y dices, bueno, si hace falta lo muevo, lo cambio de capítulo, pero lo dejo en bruto. Se pule. O sea, a ver. Alguien que estudia 12 años de piano sabrá tocar el piano, pero no será Mozart ni será Paul McCartney. O sea, Mozart y Paul McCartney son Mozart y Paul McCartney porque sin saber tocar muy bien el piano hicieron cosas. Porque no sabían que no podían hacer eso y lo acabaron haciendo. Entonces, si tú primas la técnica es decir, si tú primas el cómo lo hago sobre el y si hago esto o no lo hago o queda un poco torcido pero da igual, yo creo que queda mejor. O sea, me importa más lo emocionante antes que lo técnicamente. Es decir, no hay cosa más horrible que un disco de villancicos cantado por un tenor. O sea, los villancicos tiene que cantar tu tío Julián borracho a la Nochebuena. O sea, igual no entona y tal, pero le pone unas ganas y un rollo. O sea, que eso es un villancico. Es una canción popular que canta la gente. No es la canción popular cantada por Josep Carreras. La cantará perfecta, pero es que es un villancico, señor Carreras, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante tener algo que decir que decirlo excesivamente bien. Y además, el arte popular, a medida que lo perfeccionas, pierdes algo. Sí. Y eso es uno de los problemas de cuando te vas haciendo mayor, de que
vas perdiendo la desfachatez del principio de decir, o sea, cuando empiezas a escribir con 20 años, te has leído una décima parte de lo que te has leído luego, pero ya te crees que lo sabes todo, ¿no? Pero ese ya lo sé todo te da una desfachatez que es muy importante para escribir. Entonces tienes que compensar entre ser un descarado y no ser un imbécil, ¿no? Porque también eso también pasa muy a menudo, ¿no? Que es complicado, pero bueno, no sé. Es acordarte de un tenor cantando villancicos. Eso es... oh, tenemos ahí Titular. un título, tener ahí un CD de Josep Carreras cantando villancicos y ya está. Entonces todo es más fácil. Sí, es que hay como dos vertientes en tu literatura, como dos puntos de vista, porque recuerdo una anécdota que coincide contigo cuando justo se acababa de anunciar que ibas a escribir un Pepe Carballo, pues no sé si al día siguiente o a los 2 días nos encontramos en Pamplona. Y todo el mundo era la pregunta de, ¿estás loco, Carlos? ¿Qué haces? ¿Cómo vas a hacer un Pepe Carballo? Y claro, Carlos se quedó así y dijo, bueno, a ver, que son libros, que si no te gusta no lo lees y ya está, que o sea, no voy a matar a nadie, no soy cirujano, no tal. Pero, sin embargo, sí que tienes una intención literaria muy fuerte a la hora de escribir, de crear algo, o sea, una escritura bella, algo que permanezca, algo que conmueva. ¿Cómo se combinan esas dos facetas de, bueno, no le quiero dar tanta importancia porque al fin y al cabo son libros, pero quiero hacer algo que permanezca? Bueno, o sea, yo defiendo mucho el oficio y el escritor y los libros. O sea, para mí los libros es algo que yo defiendo mucho y el escritor y el oficio. Lo que... Decirte, a mí me gusta la presión, o sea, porque en el fondo es un poco esto, ¿no? Es decir, si tú tuvieras que escribir la Biblia, que sabes que depende de lo que pongas, van a matarse durante 2 siglos la gente, pues estaría más presionado un poco, ¿no? Pero al fin y al cabo hay un momento que tienes que, como analiza el País de las Maravillas, cuando le dice a la Reina de Corazones, cállate que eres una baraja de cartas, como diciendo, ya vale, o sea... Entonces, hay momentos que decimos, bueno, es un libro esto, o sea... Esto no existe, es mentira. Entonces a mí me gusta mucho la presión, pero también me gusta mucho jugar. Entonces, bueno, luego Marcelo siempre me dice que pongo ejemplos de fútbol, pero es verdad. Bueno, sí. O sea, pero en el fondo es como si tú te gusta mucho jugar a fútbol y tienes la oportunidad de jugar. Un día te dice, mira, pues nos falta uno y vas a jugar en el primer equipo del Barça. Este año no, pero otro año que valía la pena. Entonces tú puedes quedarte ahí en el campo y si te pasa la pelota, quedarte bloqueado y decir, hostia, se la voy a pasar a Messi a ver si me la devuelve, ¿no? Claro. O sea, entonces yo sería eso. Bueno, vamos a jugar a ver si lo hacemos bien. Igual tenemos suerte, nos dan la espalda y metemos un gol, ¿no? Y yo me gusta eso, me gusta la idea de juego y de no pasa nada. Y aparte si lo haces mal, pues ya lo harás bien en el siguiente libro. O sea, no hay que agobiarse. O sea, yo lo creo. Y aparte... No sé, hay cosas que hago horrible, ya sé que las hago horrible, y hay otras cosas que piensas, bueno, pues te saldrá mejor o peor, pero es mucho mejor elegir tú cómo te piensas equivocar a que te lo digan. Es decir, es mucho peor que alguien te diga, este libro tuyo ya lo he leído antes, que decir, mira, esto que has hecho es un desastre porque no sabes hacerlo. Bueno, vale, pero al menos has intentado hacer algo distinto. Sí. ¿Te he convencido? Sí. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco de los personajes, que yo creo que es uno de los puntos fuertes de tus libros, que son personajes llenos de dudas y de contradicciones, que se pasan la vida buscando como su propia identidad. Y algo que me ha llamado la atención en este libro es que a lo largo de la tradición literaria es muy habitual que los personajes femeninos se busquen en los personajes masculinos. Pero en este me ha parecido reconocer que pasa justo al contrario. Aileen es el personaje fuerte, a pesar de que está pasando un momento terrible, de que necesita ayuda y apoyo de sus amigos, pero son ellos los que buscan todo el rato reconocerse en ella, o sea, buscar su propia identidad a partir de ella como espejo. Y me ha gustado mucho como ese cambio o ese giro. ¿Lo he leído bien o me he equivocado? Sí, lo has leído perfectamente. No, sí, en cada libro yo creo que todos intentamos hacer cosas que no hemos hecho antes. Entonces, o sea, yo a veces paso de libros que son muchos personajes hablando a Taxi, que era un personaje solo hablando, libros en tercera que es a primera. Entonces aquí yo quería tenía varias novelas que los personajes femeninos eran en un ambiente de mucha violencia y era como personajes que intentaban mediar entre dos bestias, ¿no? Por ejemplo, entonces
quise hacer otra cosa distinta. O sea, aquí realmente el personaje fuerte, el personaje que sabe quién es y lo que quiere, y es ella. También es verdad porque yo creo que han pasado muchas cosas en el mundo literario y realmente, o sea, la mirada de los tíos tiene que cambiar un poco para no quedar como una especie de esta historia ya, o sea, esta historia ya no funciona un poco, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo eso sí que lo he notado, o sea, porque también has aprendido cosas, también has mirado cosas así distintas. Y eso para mí era importante hacer eso. Y luego también yo hablé con músicos, o sea, siempre me gusta preguntarles cosas raras a los músicos, cosas concretas, ¿no? Y me acuerdo una vez con Cristina Rosenbinge que le pregunté cosas, ¿no? Entonces me dijo, ella la mayor parte de su banda son chicos, ¿no? Y dice, a veces es como llevar una guardería, ¿no? O sea, a veces es como llevar una guardería, este se ha enfadado con aquel tiene celos, este no le has hecho caso y tal y cual. Entonces me quedó esa idea, ¿no? Me dijo eso y me dijo otra cosa, que el músico siempre, cuando están de gira, cada día empieza de cero y sabes que tienes que acabar arriba, ¿no? Cada día, ¿no? Cada día es esto, era como un poco lo de Sísifo. Y nada, por eso un poco eso, pues sí, realmente quería intentar eso y quería hacer un personaje femenino que no estuviera, o sea, que si ellos no existieran, ella ya sabía quiénes eran. En cambio, ellos no. Si desaparecía Eileen, ellos no, estaban más confundidos de lo que ya estaban. Luego también me hace gracia la dualidad entre Jim y Cowboy, que yo creo que la mayoría de los lectores se van a creer que son Cowboy, pero la mayoría de los lectores somos Jim. Exacto. Es decir, es un hombre con un pasado muy normal, muy corriente, que incluso aspira con tener un pasado tormentoso, porque es que esta vida feliz no me puede dar material para escribir canciones ni para tener una vida emocionante, porque... Y claro, todo el mundo realmente lo que aspira es a tener una infancia feliz y tranquila. Y me hizo gracia esa combinación, porque ya digo que seguro que la mayoría de los lectores sueñan con ser Cowboy, pero realmente si se mirasen un poco hacia adentro se darían cuenta de que son como Jim. Sí, o sea, yo creo que eso es una asignatura pendiente en general en todo. Es decir, o sea, el arte en el fondo es como la venganza de los pobres, es decir, los que hemos perdido en la vida, en el arte, ves una película y te sientes redimido, porque en el arte los protagonistas siempre son pobres, que les van mal, chungos, que se enfrentan a los ricos, a los vanidosos. Es la típica historia de los cuentos. Entonces parece que si tú vives en un barrio súper cutre y tal, pues tienes como un marchamo de autenticidad y se permiten muchas cosas. De tal manera que la gente que hemos vivido en un barrio chungo lo que queríamos era largarnos de ahí, pero corriendo. O sea, no era nada, era súper cutre y súper aburrido y súper hortera aquello. O sea, no era eso. Pero aparte de eso, parece que tengas un marchamo, ¿no? Es de barrio, tal y cual. Y yo pienso que la gente que, por ejemplo, ha nacido en barrios ricos, lo que tendría que hacer es encontrar dónde está el dolor en ellos y desarrollar una literatura o un arte. Es decir, todo el mundo está en guerra de alguna manera. Evidentemente, si no tienes problemas económicos, tu guerra no está ahí, pero estará en otro sitio, ¿no? Pero bueno, sí, la idea de que lo auténtico es lo que está más cerca del desastre, de la pobreza, es decir, que si no te das 2 cuchilladas es que no te quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idea muy romántica, pues bueno, da muchos réditos a nivel de literatura, a nivel de la narración. Pero bueno, tendríamos que hacer un esfuerzo por eso. Volviendo al tema de los Beatles, o sea, Paul McCartney era era huérfano de madre, bla, 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 pero había tenido un entorno perfecto, un padre maravilloso que le decía, ¿quieres tocar, Paul? Pues intentaremos comprarte un piano y tal y cual, ¿no? En cambio, pues John representaba más ¿no? el atormentado, el rebelde, el maleducado, pero en el fondo tienes que encontrar la inspiración donde sea, vamos. O sea, pero bueno, es lo mismo, también para cantar blues no tienes que haber recogido algodón, o sea... Sobre la estructura de tus novelas me ha llamado la atención así, bueno, repasando un poco las anteriores, que es algo que no me había dado cuenta, que en muchas de ellas retrasas mucho la llegada del clímax.
pero hasta unos límites que, por ejemplo, en No llames a casa, creo que como en la página 200 y algo, de menos de 300. Es decir, ¿nos pides paciencia a los lectores o realmente confías tanto en que nos va a atrapar la historia que no importa que el clima llegue más tarde? No sé, o sea, como yo a veces empiezo y no... Como yo a veces empiezo y muy bien no sé por dónde voy, o sea, hay veces que lo típico, ¿no? De escritor de brújula o de mapa, pues yo a veces más o menos empiezo y tengo muchos temas, muchas cosas de las que quiero hablar, muchas historias, entonces al principio la novela para mí es una cosa muy grande, entonces vas arrastrándola y tal, entonces hay un momento que dices, bueno, pero tiene que pasar algo, ¿no? O tiene que... Y entonces eso siempre... O sea, yo intento luego aligerar al principio, pero siempre me queda más desnivelado. Pero bueno, es un poco, en el fondo, yo creo que las novelas tienen que ser entretenidas, o sea, yo creo mucho en eso y creo que tienen que estar bien planteadas y bien resueltas, pero lo que te gusta de una novela es la experiencia de estar dentro de una novela, la experiencia de los personajes, la experiencia de las atmósferas, de los sitios, de lo que te evoca, de lo que te lee en ti. Y eso es lo que realmente vale la pena de un libro. En realidad los libros que preponderan la trama por encima de todo eso son libros que son fáciles de leer pero que olvidas a los 3 minutos. Sí. Preguntillas del público. Sí, sí. ¿Sabías que Sandino iba a estar en Lobson o se te coló en el libro? Pues se me coló. Lo que sí que sabía cuando acabé Taxi es que el personaje seguro que iba a salir, porque era un personaje que para mí era importante para mí. Entonces siempre pensé, ¿este tío qué le pasará dentro de 10 años? ¿No? Pensé, bueno, me lo imaginaba en Madrid y haciendo el taxi o haciendo otras cosas, no sé, detrás de aquella novia. Y siempre pensé que le iba a recuperar seguro. Pero entonces nada, en esta novela no, pero entonces yo tenía 3 personajes que son 3 músicos que van de gira por campings de la costa y los 3 están como 3 maracas. Entonces pensé, joder, o sea, ¿quién va a llevar el coche de los 3? O sea, en esto en Sitges ya no llega la caravana, entonces necesitaba un chofer. Entonces dije, joder, yo tengo un taxista. Y entonces nada, estaba fuera de servicios, Andino, y le llamé. Entonces me hizo gracia meter a un personaje como un actor secundario, ¿no? O sea, como actor secundario. Exacto. Que fuera así. Y de hecho, en todas mis novelas, los personajes pasan de un lado a otro. Sí. Lo que pasa es que a veces es tan crítico que solamente era yo y Marta, pero... Bueno, no es que haya pillado todos, pero hay alguno que sí. Sí, pero me hace gracia eso de como cuando yo leía cómics que me estabas leyendo el Capitán América y de pronto aparecía Spider-Man, ¿no? Y me hacía gracia esas cosas. Ya, me ha hecho gracia que digas que querías recuperar a Sandino, que le tenías mucho cariño, y yo estoy muy enfadada con el trato que le das a Sandino en este libro. Sí. Porque ese mote que le pones de Polidori, despectivo, cuando Polidori fue un grande de la literatura, es decir, fue el primero que puso, o sea, que creó el vampiro literario. Yo soy muy fan de Polidori, y cuando veía que le trataban ahí como de segundón, llamándole Polidori, digo, es que cuando pille a Carlos ya verás. Bueno, sí, pero bueno, fue un personaje también, era un trepa, ¿eh? En la vida real Polidori era un trepa y era un personaje un poco así. También es verdad que, claro, el destino te toca conciliarte con Byron y con Shelley, tampoco, o sea, no fue el mejor partido de su vida, vamos. Exacto. Pero bueno, le hemos resarcido un poco, o sea, sí. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo el vampiro se creyó que lo había escrito Byron. Sí. Y Byron no lo negó, o sea, durante unos años no lo negó por si acaso. Como era bueno, dijo, bueno. Por eso, pobrecito Polidori, hombre. A ver, ¿crees que es casual que algunos de los mejores escritores de novela negra, pasado o actual, sean a su vez poetas? Hombre, casual, no. No, sobre todo porque yo creo que se dan 2 cosas. Una, creo que todo libro literario es poético, todo. Es decir, ¿por qué? Porque utilizas el ritmo, eliges las palabras, el tempo, el camine, todo eso es poesía. Imágenes, no eres completamente, no coges de la manita al lector y le llevas, sino que le sugieres cosas, utilizas. Estás todo el rato utilizando poesía y tal, y en el fondo lo que te gusta de un texto es cómo te explican algo, no que te explican. Entonces, la poesía es lo que diferencia
lo he dicho alguna vez, un manual de instrucciones de una lavadora de un texto literario, es eso. Luego, no es casual, en el caso de la novela negra, yo creo, hay muchos poetas que han hecho novelas, pero si no es de género la novela, se dedican a ser poetas haciendo novelas. Y hacer un montón de sonajeros y muchos regates y tal, y ahora sí, que bien me veo, ahora pongo una metáfora que te van a cagar. Pero entonces olvidan que esto es una novela, ¿no? Si un poeta hace género, tiene claro de que está haciendo género, de que tienes que explicar una historia. Entonces tú puedes hacer los regates que quieras, pero tienen que estar al servicio del género, ¿no? Digo género porque podría ser perfectamente ciencia ficción o cualquier, yo qué sé, o porno, ¿no? Imagínate, pues, no sé, un poeta haciendo una novela de porno y se olvida de que tiene que poner cosas, ¿no? Pues no creo que funcionara muy bien. Dijo el autor que tan pronto dice que ha escrito una novela negra como que no, que siempre lleva la contraria respecto al género, etcétera. Bueno, depende de los festivales, claro, porque me invitaron, ¿no? Ahora que voy a decir que no, pero bueno. No, pero es que muchos de nosotros, o sea, yo creo que, por ejemplo, Marcelo, en otra época, no le dirían que hace novela negra. O sea, y a Nabokov, para poner dos ejemplos parecidos, si escribiendo Lolita le hubieran dicho qué gran novela negra, ¿no? O sea, bueno, aparte que no hubiera podido publicarla, pero le hubieran dicho gran novela negra. Entonces yo creo que hay muchos escritores que hemos entrado en el género sin saberlo, sin ningunos prejuicios, si te vas, si te mueves, si pones el pie, y da igual, que es lo bueno del género, que como no hay unos popes diciendo lo que es bueno y lo que es malo, ni los antecedentes que tienes son gente como tú, o sea, artesanos, pues la verdad es que puedes hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, yo creo que Love Song no es una novela negra. No, yo estoy de Ahora, acuerdo, cuando en Valencia no Negra estaba finalista, yo me callé, sí. Yo también creo que no es una novela negra. No es una novela negra, es que ya no sé cómo hacerlo para... Bueno, claro, es que tienes el Ya, momento del clima está ahí sí. un poco complicado, entonces... Pero, es que yo no Pero sé, no, luego es verdad que no. pero yo no sé, o sea, creo que es muy difícil escribir una novela sin utilizar el suspense, que no se te Sí. vaya un poco, ¿no? Sí. Pero eso nos pasa, yo creo que hay muy pocos escritores que hagan novela que claramente digas, mira, hostia, la verdad no tienes ningún tic de novela negra, es muy difícil, y más si has frecuentado el género es mucho más complicado. Otra pregunta que además me parece muy interesante. ¿Juega algún papel la lectora o el lector imaginados o buscados a la hora de escribir? ¿Se piensa en las lectoras o en algún tipo de lector en concreto cuando estás escribiendo? ¿A qué público? No. Hombre, siempre tiendes a pensar que tus lectores son gente muy guay, ¿no? Entonces eso sí. Pero no. La verdad es que no. O sea, lo que quieres es gustar, eso también. O sea, Sí. tú escribes un libro para gustar y gustar mucho, pero gustar desde tus cosas, desde lo que ofreces, ¿no? Escribir pensando voy a hacer esto porque puede gustar, eso me parece que nunca lleva a ningún sitio. No piensas en el lector, excepto que hay cosas que dices, bueno, esto tienen que entenderlo, ¿no? O sea, a Sí. veces te pones tan estupendo que dices, esto no lo entiendes ni tú. Y a veces he leído páginas y no las entendía yo. O sea, digo, ¿y esto? Entonces imagínate, quiero decirte que sí que piensas en hacer un producto que sea entretenido. Para mí es muy interesante, o sea, a mí me gusta mucho la idea de que el libro sea entretenido. Me parece que, o sea, como las películas del buen cine americano, ¿no? O sea, hacer algo como El apartamento es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. O sea, algo que entretiene, que gusta un montón de esto, con un montón de cosas y una obra de arte. Entonces, o sea, yo voy a eso más que hacer a Octubre, ¿no? Que, bueno, que está muy bien, pero entretenida, bueno, sabes cómo acaba, pero Sí. entretenida no me parece mucho. Bueno, tenemos que ir acabando por lo que me van diciendo y me gustaría hacer así un repaso breve a tu obra, porque no sé si buscado o de manera casual, lo imagino que de manera casual, con el desarrollo de los tiempos y los temas que te fueron surgiendo. Veo que te has convertido en uno de los cronistas de este primer cuarto de siglo, porque, por ejemplo, Joder. así, en Tarde mal y nunca hablas de crisis e inmigración. En No llames a casa, de comedores sociales y de la pobreza de la clase media. En Yo fui Johnny Thunders
de cierta manera, en el regreso de los hijos a casa debido a los problemas económicos, aunque fuese otro el tema que tratases. En Taxi, de los nuevos ricos. En Problemas de identidad, de la proliferación de las depresiones y de los atentados de Barcelona. Y en Love Song, de los campings y del turismo de 2020-2021 en los campings debido a la pandemia. Bueno, ¿Fue premeditado? ¿Lo de los campings fue premeditado o ha salido de manera casual a la vez de que surgiese ese tipo de turismo en este país? Hay un plan, hace 15 años ideé un plan para conquistar el mundo. No, pues mira, tienes que pillar un poco el olfato de las cosas que pueden ser interesantes. Lo del camping fue que yo trabajé de camarero en un camping, o sea, en varios veranos, en la Costa Brava, y era un trabajo bastante peculiar. O sea, yo nunca entendía a la gente por qué iba a camping. O sea, porque en el fondo no iban a la montaña. Una cosa, yo también. ¿Tú eres campista? No, vale. Yo también trabajé en un camping. Vale, pues, pero la gente dice, yo entiendo a la gente que se quiere ir a la naturaleza, pero que se quiere ir a un sitio y montar una ciudad ahí y que te guste mucho estar durmiendo, oyendo los ronquidos del de al lado y no sé, yendo a hacer pipi todos juntos. O sea, me parece... O sea, no hemos avanzado. Entonces, yo tenía un aspecto crítico como camarero del camping. Y luego una cosa que... o sea, la gente que escribimos se nos quedan cosas que no sabes muy bien qué es, pero sabes que algún día... Cada día venía un músico al camping. Y entonces estaba por géneros. El lunes era balada romántica, el martes era un señor que hacía rockabilly, el viernes era discoteca, el jueves era documentales, o sea, no había nadie. Y entonces me hacía gracia porque tenían un circuito. Es decir, si el lunes estaban en el camping que estaba yo, por ejemplo, el de balada romántica, que era la Ballena Alegre, pues el martes estaba en las dunas y el miércoles estaba en, yo qué sé, en el Torito sentado, ¿no? Entonces, se empezó a decir, me hizo gracia, ¿no? O sea, pensé, mira, no sé, esta especie de circuito un poco cutre lux me hizo gracia. Y entonces, cuando vas a escribir y quieres escribir de unos músicos muy buenos que de pronto se encuentran con un público que dicen, oiga, ¿por qué no me toca una de Melendi, no? Entonces, me pareció que la idea del camping era muy divertida. Luego, bueno, sale lo que sale, pero bueno, la idea era esa. Pregunta de cierre y ya nos vamos. ¿Eres poeta? ¿Eres letrista? ¿Eres novelista? Has escrito un libro de viajes muy bueno sobre Barcelona. Director de uno de los mejores festivales del país. Has escrito un Carballo. ¿Le dices que no a algo? Creo que no. Y creo que debería, ¿eh? Pero creo que no. Me gusta mucho escribir cualquier cosa. La verdad es que me gusta mucho escribir cualquier cosa. O sea, y entonces cualquier cosa que sea escribir, yo lo disfruto mucho y me gusta mucho. Y por eso digo que sí, en el fondo. Sí. Y además tengo esa cosa de clase obrera pensando, aprovecha, que no sabes cuánto va a durar, ¿sabes? Esto es muy típico de eso, de decir, bueno, aprovecha porque luego igual no te llaman, no te lo proponen y entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, pues nada, como comentó Alexis, ahora estará Carlos allí para poder firmar los libros, para que podáis hablar con él. Y muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.